Ocurrencias en gotas. En esta segunda parte de conversación, insistimos mucho, este programa es de conversación, no es de periodismo, porque ya, doctor, estoy yo ya muy vieja para hacer periodismo. No. Y entonces lo que queremos es hacer conversación sobre unos temas en los que generalmente no se detienen los medios de comunicación y el periodismo. Y no lo digo en tono crítico, un poquito crítico, pero no mucho, pero sí, en realidad, estos programas, esta medalla, doctor Jairo Antonio Pérez Celi, que usted obtuvo por sus méritos gracias al Colegio Médico de Bogotá, permite conocer experimentaciones que se están haciendo en Colombia y que tienen una proyección social de derecho humano a la salud. Y eso es en lo que insistió la doctora Corcho, que como comentábamos, a veces es subvalorada en sus trayectoria y en sus condiciones. Y eso es lo que es importante, es decir, tratar de ver en la práctica qué se está haciendo en Colombia. Y estábamos hablando de Teleuci Solidaria, que fue la que ameritó, pero entre muchas cosas, muchas otras aspectos de su ejercicio profesional, la medalla al mérito. Entonces, usted comentaba que lo importante de ese proyecto fue su carácter regional. ¿Cuáles fueron como las diferencias que encontraron ustedes en el aspecto regional? Es decir, hay muchas diferencias desde el punto de vista del cuidado crítico, que es la especialidad de usted. Claro. A veces nosotros nos equivocamos diciendo la región como si fuera una sola. Exacto. Eso es y ahí ya empezamos mal, porque de verdad cada una de las regiones tiene sus propias particularidades en muchos sentidos, incluyendo el ejercicio de nosotros como profesionales de la salud. Entonces, pues la diferencia fue desde la experticia o tener el recurso o el talento humano hasta infraestructura, pero también cosas culturales, digamos, desde el punto de vista de lo que las comunidades conciben de lo que es su salud. Primero, por ejemplo, recurrir a todo lo que es, digamos, la medicina tradicional o sus creencias en productos naturales, que todo eso hay que respetarlo. Clarísimo. Porque hace parte de su idiosincrasia. Y recurrían a las instituciones, en muchas de ellas, ya cuando no funcionó todo eso. Al final. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? No, o sea, yo creo, y cómo se resuelve, y creo que también ha sido la experiencia de nosotros, respetando todo eso. Más bien es cómo nosotros llegamos, o sea, sí. la medicina que hacemos no nosotros. No llegar a imponer. A imponer, sino llegar a respetar todo eso y cómo nosotros sumamos, que yo creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes que tuvimos con nuestro programa, y era llegar a sumar lo que ya se tenía, no a imponer, no a destruir, no a arrancar de nuevo, sino venga, sumamos. Y en ese sentido también en esa idiosincrasia, porque a veces se piensa que es solo de las personas común y corriente, también está la nuestra como en talento médicos, humano. Exactamente. Sí. A veces ve uno que los médicos especialistas pues yo no sé, pues no, usted verá, sí. Ve uno que los especialistas solo conocen su pedacito. Y hay unos médicos como los que hemos interrogado acá y con los cuales hemos conversado que sí tienen ese sentido de que el ser humano es un ser humano integral. Entonces,
¿Eso cómo lo veía usted en ciertas regiones? No, muy difícil, pero también tocaba respetar y poco a poco ir diciendo no, de pronto, hagamos esto otro, hagámoslo esto, probemos con esto otro, un poco respetando. Mire, tuvimos algunos colegas, en algunas regiones, doctor, ¿para qué se pone a hacerle tanta cosa si finalmente todos se van a morir? Y entonces uno dice, no, venga, cambiemos ese concepto, porque más bien tenemos que pensar es que van a sobrevivir, que claro, si no hacemos nada, todos se van a morir. Que a veces nos afecta en todos los campos. Claro, y encima de todo, y uno entiende, o sea, yo no podía entrar a juzgar a mis colegas, a decir, oiga, pero usted cómo puede estar pensando eso, sino uno entiende, primero, ese ejercicio en la región es diferente a lo que hacemos nosotros en ciudades como acá en Bogotá, pero también un poco estábamos todos estresados, estábamos llenos de mucho trabajo, estábamos cansados, todas esas cosas, entonces, que en eso también, por ejemplo, pudimos detectar con varios colegas el síndrome de burnout, o sea, dentro de nosotros, o sea, estar quemados por el escenario como tal y decir, tranquilo, no se preocupe, vamos a estar todo el tiempo nosotros al lado suyo para tomar las decisiones y no tenga miedo, sino que entre los dos probablemente vamos a disminuir esa incertidumbre y de pronto nos vamos a equivocar menos, pero lo vamos a acompañar en eso, inclusive. Es casi que una psicología. De acuerdo, que ellos se sintieran acompañados por nosotros y en muchos, por ejemplo, en muchos escenarios, por ejemplo, en Puerto Iniria, el único internista para todo el hospital se contagió. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Como era a través de los canales virtuales, sin embargo, él decía, yo quiero seguir estando pendiente de la unidad de cuidado intensivo. Entonces pasábamos nosotros la revista con los médicos hospitalarios, los médicos rurales, y, o sea, nosotros nos conectábamos con ellos y él también se conectaba desde su casa a mirar, como a estar pendiente y toda la cosa. O sea, claro. El sentido del deber. Del deber, o sea, una cosa. Tienen los médicos muy centrados. Y no solo los médicos, en hospitales. Las enfermeras, las terapeutas, o sea, una sola terapeuta para toda la institución. Era una cosa, de verdad, por eso digo, ellos son los verdaderos héroes, porque definitivamente en medio de todas las dificultades, ahí estuvieron. Se distingue lo que es la ética médica y la ética corporativa. Es decir, no son lo mismo. A veces el médico puede ser muy ético, pero corporativamente no hay ese sentido de ética y de comunidad. Entonces, volviendo un poco a los términos, ¿qué es cuidado crítico? Listo. El cuidado intensivo, digamos, es el escenario en el cual se atienden las personas que sufren de una enfermedad aguda que compromete la función de sus órganos y que inclusive lo puede llevar a perder la vida. Pero que son procesos que se pueden revertir, o sea, que los puedo tratar. Como los órganos dejan de funcionar de manera adecuada, lo que hacemos nosotros en cuidados intensivos es a través de medicamentos o a través de dispositivos como los ventiladores, como marcapasos, como asistencias ventriculares, máquinas de diálisis, sustituir a través de estos dispositivos un poco o soportar mejor la función de estos órganos para tratar de, mientras que logro revertir la enfermedad que lo llevó a ese estado. Entonces, en este caso, por ejemplo, de COVID, o sea, lo que llevaba a ese estado crítico era el problema de poder meter el oxígeno hacia la sangre desde el pulmón. Entonces, por eso se necesitaban los respiradores. Ahí, digamos, manejar esos equipos y esos medicamentos es donde requiere que lo hagamos personal experto. Eso es lo que se hace, digamos, por eso tenemos... ¿Cómo solucionaron ese problema? Porque ¿cuánto tiempo se requería para poder manejar un ventilador, por ejemplo? Fue muy heterogéneo y ha sido muy heterogéneo durante la pandemia. En el primer pico,
La mayoría de las personas que ingresaban a cuidados intensivos eran adultos mayores y que tenían algunas enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, problemas del corazón y desafortunadamente fallecían muy rápido. En el tercer pico, que fue, digamos, en los meses de abril, mayo, junio, julio, hasta comienzos de agosto, cambió. Ya eran pacientes jóvenes. Más jóvenes. Sí. Entonces, al ser más jóvenes, sus órganos resistían mejor. Resistían más, pero implicaba que se demoraban muchísimo más tiempo en las unidades de cuidado intensivo. Fueron obviamente muy críticos, estuvieron en condiciones muy críticas como tal, pero entonces ahí vino otro concepto y por eso acá, digamos, y yo, que sea el momento un poco para reconocer que no era solamente el trabajo de los médicos, sino era el trabajo de todo un equipo de enfermeras y de apoyo terapéutico. Sí. Y en estos pacientes, digamos, que sobrevivían, digamos, jóvenes, ahí ya lo que hacemos nosotros como médicos es, o sea, lo sacamos de ese estado tan crítico y entra ya a otras disciplinas, ayudar a ser los líderes, y en ese caso, enfermería desde el cuidado, no solamente para pacientes, sino para el familiar, para el cuidador, pero por otro lado todo lo que es los equipos de apoyo terapéutico. ¿Para qué? Para la rehabilitación. La terapia física, la terapia ocupacional. La pérdida del sentido de lo... Exactamente. Sí había... Claro, sí. O sea, perder, por ejemplo, pues el hecho de estar entubado tanto tiempo, después poder pasar o tragar la saliva como tal, ya no se puede hacer. Entonces ahí se necesita de fonoaudiólogos, de poder levantar otra vez, por ejemplo, el brazo, levantar las piernas, sostener la cabeza o respirar solo. Claro, ahí se necesitan ese aspecto es clave. Fisioterapeutas o terapeutas respiratorios. Y el hecho de, por ejemplo, poder alimentarse por sí solo, escribir, poder hacer una cantidad de cosas de la cotidianidad, también todo eso se pierde en ese escenario de estar en estado crítico. Entonces ahí se necesitan terapeutas ocupacionales. Y obviamente hay otros escenarios en los cuales ya, digamos, el daño es mayor y entonces ahí se necesitan los médicos fisiatras. Exacto. Fisiatra. O los que hacen todo lo que es la fisiatría y rehabilitación. Entonces digamos que por eso es todo un equipo y esto, digamos, es el resultado no de un médico o de una disciplina, sino de todo un equipo corporativo. Exactamente. Y usted siente que eso va a seguir ya sin COVID, o esos son momentos pasajeros, o ya se crea una cultura de esa necesidad de actuar en conjunto. No, eso hay que mantenerlo. Es de los grandes aprendizajes. Y mire, por ejemplo, el programa Teleuci Solidaria. Sí. Continúa. En este momento nosotros tenemos un equipo haciendo, y un equipo otra vez, con un equipo base podríamos meter más personas obviamente, pero hemos venido médico intensivista, enfermera intensivista, fisioterapeuta experta en cuidado intensivo, pero también psicología, por el problema de salud mental, las secuelas también nos han ayudado, terapeutas depresiones que debe haber en los otras especialidades como tal, pero todo un equipo para ayudar a las regiones. Y un poco eso a qué ha llevado ese contexto. Primero, a que se reconozca que es un trabajo en equipo, que me parece que es muy, muy importante, digamos, en todo esto, en todo el país, para el sistema. En Colombia, doctor. No solamente en medicina, sino se necesita aprender a trabajar en equipo. En equipo, exacto. Como nosotros desde acá ayudamos a esos equipos de allá. Pero segundo, esto le generó expectativas y me parece que por eso no se puede acabar el programa, y es instituciones como Hospital San Andrés de Tumaco, Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, no tenían cuidados intensivos. En este momento están haciendo unidades de cuidados intensivos para continuar. ¿Cómo es posible que un hospital no tenga cuidados intensivos? Lo que pasa es que depende, o sea, nosotros tenemos diferentes niveles de complejidad en las instituciones de salud. Entonces, digamos, están desde el primer nivel hasta el cuarto nivel y obviamente de acuerdo a su nivel de complejidad presta determinados servicios que está definido por el sistema de salud.
Entonces, digamos, en Sí. ese momento, pues implica no solamente la infraestructura, sino ese talento humano. Entonces, no se puede ofertar el servicio si no se cuenta con las dos cosas. Entonces, digamos que ellos ya en este momento están en ese proceso. Por lo tanto, no se puede acabar, digamos, programas como esto. Además que es un programa que hoy lo podemos llevar a otros escenarios completamente diferentes al cuadro crítico. Se puede llevar inclusive para programas Eso le iba a preguntar, sí. de promoción No solamente y en prevención. cuidados intensivos. No, en servicios ambulatorios, Sí. en servicios domiciliarios, en servicios de consulta externa. O sea, Pues, ¿cómo se aplicaría en los servicios domiciliarios? claro, mire, por ejemplo, un problema que tenemos hoy en el país es la mortalidad materna. Y es en las regiones. Eso es un sí, problema sigue muy habiendo complejo. Claro, es un problema ¿Por mayor. partos o porque Se complica, la señora embarazada termina complicada. Arranca todo va bien y se Sí. termina complicando. Qué bueno sería trabajar, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer Tumaco. Ajá. Y toda esa zona del Pacífico tiene, digamos, que es admirable ese trabajo que tienen parteras. Ellas son las responsables de acompañar, digamos, a sus mujeres embarazadas Sí. en la misma región. Qué bueno sería que esa partera pudiera tener interacción Claro. con algún ginecólogo obstetra de alto riesgo desde acá, por ejemplo. Clarísimo. No para, mejor dicho, no esperar a que se Como guía complique, exacto, no dentro esperar de los esquemas culturales todo, que hemos, exacto, en los que hemos equipos. insistido. En esto que estamos hablando de, Sí. de tener equipos, hay que incluir a estas personas que están allá Clarísimo. en la comunidad. Las parteras son un elemento clave en Claro, sitios donde no hay la claro. medicina. Entonces ahí uno puede Sí. detectar muy, muy tempranamente cuando las cosas ya no van bien. Y entonces ahí uno dice, ¿sabe qué? Tocó, ya no es dejarla en su casa como tal como venía, sino de pronto ya toca que la valore un médico, o ya toca que la valore un ginecólogo, o ya toca que la valore un especialista en alto riesgo obstétrico. Entonces, igual podemos poner ejemplos en pediatría, para el adulto Los mayor, niños, para por ejemplo. lo que claro, sea. los exacto. adultos Claro, mayores. y es generar solitarios. esos equipos, pero no solamente el equipo que tenga el soporte, sino que también poder generar unas rutas en las cuales está en su domicilio, estamos haciendo estas intervenciones estando en su casa, pero cuando ya las cosas no van bien, a dónde tiene que pasar, y así sucesivamente hasta que pueda llegar a quién lo tiene que remitir, y todas esas cosas. Eso Sí. creo que es de las grandes experiencias que hemos tenido nosotros también con este programa. Por eso nosotros ya lo presentamos al Ministerio de Salud. Sí. Y Pues es un ojalá modelo lo vuelvan continuado, porque es esencial, Claro. esencial. ¿Cuántas personas dice que incluye su equipo? En este momento somos 180 personas entre médicos, especialistas en Grandísimo. cuidados intensivos, Sí. especialistas no intensivistas, médicos hospitalarios, médicos que están haciendo su entrenamiento en las diferentes especialidades médicas de la Universidad Nacional, enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, En un ese, equipo muy grande. ese liderazgo inspirador que dicen que usted tiene, que sí se comprueba con lo que ha hecho, no con lo que se dice de usted, sino con lo que ha hecho usted y puede mostrar. ¿Usted cree que eso se puede aplicar a qué otros aspectos en una sociedad que a veces es bastante desorganizada? Porque en términos generales, uno dice, la gente habla mucho, pues por ejemplo, los abogados hablamos mucho, pero es esa parte de organización que uno siente que hay como despelote, perdone Sí. la expresión. Por ejemplo, uno lo ve cuando cambia el gobierno, cuando se presenta como una especie de caudillismo que es muy distinto de un liderazgo inspirador como el de los médicos. Entonces, ¿usted cómo cree que se podría organizar la sociedad
colombiana en eso que tiene de desorganizado en cuanto a conseguir metas y proponerse, organizar a la gente para conseguir esas metas. Yo creo que con lo que pues yo no conozco, claro, no soy sociólogo claro. ni antropólogo, Sí. pero creo que una de las cosas que con este programa nosotros hemos aprendido es que podemos, digamos, formar equipos con las personas que no necesariamente tienen que ser médicos o personal de salud, sino con todas personas de las regiones. O sea, es poder interactuar, no vernos de manera independiente, sino generar... Descentralizar. Exacto, pero siempre articulándonos nosotros acá. Y articular, exacto. Que en teoría somos los expertos, con ellos que no tienen experiencia en ese sentido, porque tienen otras experiencias de las que uno aprende. O sea, yo agradezco es de doble vía. y le doy el reconocimiento, porque este programa, o sea, este reconocimiento que me dan a mí es un reconocimiento para todos ellos. Y así también. lo sentimos con las palabras que escuchamos en su discurso de agradecimiento. No, muchas gracias. Que es un esfuerzo colectivo. Claro, porque lo importante es que haya un liderazgo inspirador al comienzo. No, es que el programa ellos mismos fueron los que nos fueron diciendo por dónde teníamos que ir. Eso es importante también. Lo que hicimos nosotros fue ir aprendiendo y lo otro, no aprendí yo. Aprendieron también los médicos, pero aprendieron mis enfermeras, mis terapeutas, que son las otras personas a las que les agradezco porque ellos nos fueron retroalimentando todos y de manera conjunta, a todos, por ejemplo, a Comunidades Saludables de USAID, al Ministerio de Salud, porque entre todos, oiga, venga, ¿cómo estamos acá? Con muchas secretarías de salud, por ejemplo, con Casanare. Con Casanare lo hicimos directamente, fue con la Secretaría de Salud y empezamos a mirar todos los municipios. Y empezaron a ver en todas partes que hay gente que quiere colaborar. De acuerdo, o sea, creo que está toda la voluntad. Sí, entonces exacto. Yo creo que es sencillamente generar los espacios para articularnos, de tener mejor disposición para que eso suceda. Y esto de verdad que yo creo que es el deber ser que debemos tener nosotros como existir para que los otros existan. Exacto. Y que los otros existan para uno. Para uno, tal cual tiene que ser así. Muchas gracias, felicitaciones por su medalla muy merecida y a todo su equipo también felicitaciones. Muchas gracias y muchas gracias por este trabajo que me parece que para mí es un honor estar acá. Muchísimas gracias, María Teresa, muy amable.